Todavía podemos sentir el roce del grafito en nuestros dedos y el aroma penetrante de las tizas que se deshacían sobre pizarras verdes, mientras el eco de decenas de voces infantiles llenaba aulas que hoy nos parecerían pequeñas para tantos sueños. En aquellos años 60, nuestra realidad no se medía por la velocidad de un procesador ni por la inmediatez de un toque en una pantalla de cristal, sino por el ritmo pausado de los días que se alargaban bajo el sol del patio. Nos encontramos hoy en un mundo donde la innovación ha borrado, casi sin dejar rastro, aquellos objetos y costumbres que definieron el mapa de nuestra infancia. Es un adiós silencioso a pedazos de nuestra propia historia, una transición necesaria hacia el futuro, pero que a veces nos deja un sabor agridulce en la boca al darnos cuenta de que muchas de las cosas que daban sentido a nuestras tardes han quedado sepultadas bajo el peso de la modernidad. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. El televisor de la sala era el altar donde nos reuníamos para observar un mundo que se nos presentaba elegante y, a menudo, engañoso. Recuerdos vívidos nos asaltan al pensar en la frecuencia con la que el humo y el glamour se filtraban por la pantalla. Durante más de 2 décadas, las grandes compañías tabacaleras ocuparon un lugar privilegiado en nuestros hogares, inundando las transmisiones con anuncios sofisticados que nos vendían la idea de que fumar no solo era un signo de distinción, sino algo completamente inofensivo. Podíamos ver a caballeros impecables y damas de una elegancia eterna envueltos en nubes de humo azulado, mientras las melodías pegajosas de los comerciales nos convencían de que la felicidad venía dentro de un paquete blando. A medida que la ciencia empezaba a desvelar la verdad sobre los pulmones y el corazón, vimos cómo la publicidad se volvía más feroz, promocionando filtros que prometían una seguridad ilusoria. Fue un vacío que se cerró abruptamente a principios de los 70, cuando el Congreso decidió que aquel humo ya no tenía cabida en las ondas radiales ni en los tubos de rayos catódicos, dejando paso a un nuevo tipo de comunicación que tendría que aprender a hablarle a una generación que empezaba a despertar. Tras el silencio que dejaron las campañas de tabaco, nuestras pantallas se llenaron de una nueva clase de mensajes que apelaban a nuestra conciencia más temprana. Eran pequeñas cápsulas de moralidad y civismo que se deslizaban entre los colores brillantes de nuestras caricaturas favoritas. Seguramente aún pueden recordar esa voz grave y profunda que nos advertía sobre la fragilidad de nuestros bosques. Un personaje como el oso Smokey no solo nos enseñaba a apagar una fogata, sino que nos otorgaba, por primera vez, la enorme responsabilidad de ser los guardianes del entorno. Aquellos anuncios de servicio público no buscaban vendernos un juguete de plástico o un cereal azucarado, sino sembrar en nosotros la semilla de lo que significaba ser un buen ciudadano. Las tardes frente al televisor se convertían así en una escuela silenciosa donde aprendíamos que nuestras acciones, por pequeñas que fueran, tenían un impacto en el mundo que nos rodeaba, forjando un vínculo de respeto hacia la comunidad que hoy, en la era de la distracción infinita, parece haberse diluido. Ese sentido de pertenencia y descubrimiento se trasladaba los domingos a las carreteras, en un ritual que definía el pulso de la familia hispana de los 60. Con la gasolina a precios que hoy nos parecen una fantasía y los nuevos automóviles saliendo en masa de las líneas de ensamblaje, el coche familiar se convertía en nuestra propia nave de exploración. No había prisa por llegar. El destino era lo de menos frente al placer de ver cómo la ciudad se desvanecía para dar paso al verde del campo o al azul de la costa. Recorríamos kilómetros de autopistas recién estrenadas, con las ventanillas abajo y el aroma del pasto recién cortado inundando el habitáculo, mientras buscábamos ese lugar pintoresco para detenernos y compartir una merienda. O quizás, el punto culminante de la semana era la visita al autocine, donde el coche se transformaba en nuestro palco privado bajo las estrellas, un espacio de intimidad y asombro donde el crujir de las palomitas y el sonido metálico de los altavoces colgados en la ventana eran la banda sonora de nuestra infancia. Incluso la forma en que nos comunicábamos con el mundo exterior tenía un toque de distinción y cercanía que la fría numeración actual ha borrado por completo. En aquellos días, nuestros números de teléfono no eran simples sucesiones de dígitos sin alma, sino que comenzaban con nombres evocadores que nos situaban de inmediato en el mapa de nuestra ciudad. Decirle a alguien nuestro número era también decirle dónde vivíamos. Las letras en el dial del teléfono no estaban allí de adorno, sino que eran la puerta de entrada a intercambios que llevaban nombres como Cherry o Alpine. Era un sistema alfanumérico que dotaba de personalidad a cada barrio, una conexión casi romántica con el aparato de baquelita negra que descansaba en la mesa del pasillo. Cuando la compañía telefónica decidió simplificarlo todo y convertirnos en meros números, hubo quienes protestaron contra esa deshumanización, sintiendo que, al perder esos nombres familiares, también perdíamos un pedazo de nuestra identidad en la gran red comunitaria. Esa conexión con el mundo exterior escondía un secreto que a los jóvenes de hoy les parecería una invasión intolerable a su intimidad, pero que para nosotros era simplemente una regla más del juego. Antes de que cada hogar fuera una isla de comunicaciones privadas, compartíamos el pulso de nuestras conversaciones a través de las líneas compartidas.
Era una suerte de plaza pública auditiva donde varias casas dependían de un mismo cable. Cada familia tenía un timbre distintivo, una cadencia de sonidos que nos avisaba si la llamada era para nosotros o para el vecino de al lado. Sin embargo, el verdadero truco radicaba en la discreción. Todos recordamos ese momento de silencio contenido al levantar el auricular y escuchar, casi por accidente, el murmullo de una charla ajena que ya estaba en curso. No era malicia, sino la convivencia de una época donde la privacidad era un concepto mucho más elástico y donde la paciencia era obligatoria, pues debíamos esperar a que la línea quedara libre para poder marcar nuestro propio destino en el dial de baquelita. El mundo del trabajo y el estudio también tenía un peso físico y una textura que el teclado silencioso de una computadora jamás podrá replicar. Nuestras manos conocían bien la resistencia mecánica de las máquinas de escribir manuales, esos artefactos de hierro y acero que exigían una fuerza decidida en cada pulsación. Escribir era un acto casi artesanal, un ritmo de golpes secos que terminaba siempre con el timbre metálico que nos avisaba que el margen se agotaba. Pero lo más desafiante no era la escritura en sí, sino el mantenimiento de aquellas máquinas. El cambio de la cinta de tinta era un ritual sucio y meticuloso que solía terminar con nuestras yemas manchadas de un negro intenso que tardaba días en desaparecer. No había una tecla de retroceso para borrar nuestros errores. Cada palabra quedaba grabada con una permanencia definitiva sobre el papel, obligándonos a pensar 2 veces cada frase antes de que el metal golpeara la cinta y dejara su marca para siempre. En esa misma línea de ingenio físico, antes de que las fotocopiadoras fueran una presencia ubicua en cada esquina, nosotros poseíamos nuestra propia magia de duplicación, el papel carbón. Era una hoja delgada, oscura y de un olor químico inconfundible que colocábamos con cuidado extremo entre 2 folios en blanco. Al escribir o mecanografiar en la hoja superior, la presión transfería la tinta al papel de abajo, creando lo que nos gustaba imaginar como el gemelo secreto de nuestro documento original. Era una tecnología sencilla pero implacable. Un error en la parte superior se replicaba fielmente en la inferior, y el más mínimo roce con los dedos dejaba manchas azuladas que daban fe de nuestro esfuerzo. El papel carbón era el guardián de nuestros archivos, el testigo silencioso de contratos, cartas de amor y tareas escolares, recordándonos que en los años 60, dejar constancia de la realidad requería de una presión física y un cuidado que el mundo digital ha terminado por simplificar hasta volverlo casi invisible. Aquel mundo físico nos obligaba a desarrollar una destreza que hoy parece una habilidad perdida, la interpretación del espacio a través del papel. No existían satélites que nos guiaran con precisión milimétrica ni voces sintéticas que nos indicaran cada giro. Nuestra brújula era el crujido de esos mapas gigantescos que desplegábamos con dificultad sobre el capó del coche o sobre la mesa del comedor, trazando rutas con el dedo índice entre nombres de pueblos que apenas podíamos pronunciar. Todavía podemos sentir la textura rugosa de esos pliegues y la frustración casi cómica de intentar doblar aquel papel siguiendo su forma original, una tarea que siempre parecía derrotarnos y terminaba con el mapa mal encajado en la guantera. Cuando la cartografía no era suficiente, dependíamos de la generosidad de los lugareños en las estaciones de servicio, anotando instrucciones a mano en trozos de servilletas o confiando en puntos de referencia que hoy han desaparecido, una casa de techo rojo, un árbol centenario o el olor de una panadería cercana. Era una navegación basada en la observación y en la fe, donde perderse no era un error del sistema, sino una parte fundamental de la aventura de llegar. Esa misma calma se trasladaba a nuestros hogares cuando el reloj marcaba el final de la jornada. A diferencia de la oferta infinita de hoy, donde el contenido nos persigue hasta la madrugada en un ciclo sin fin, la televisión de nuestra infancia tenía un límite sagrado y respetado. Llegaba un momento, pasada la medianoche, en que la programación simplemente se detenía. Veíamos con una mezcla de respeto y cansancio cómo aparecía la bandera nacional en la pantalla o escuchábamos los acordes solemnes del himno, antes de que la imagen diera paso al famoso patrón de prueba, aquel círculo rodeado de líneas y barras de color, o, en el peor de los casos, a ese estallido de estática blanca que llamábamos nieve. Era el aviso definitivo de que el día había terminado y que el mundo entero se iba a dormir. No había nada más que ver, ninguna otra opción que apagar el aparato y dejar que el tubo de imagen se enfriara con un pequeño chasquido eléctrico, sumergiéndonos en un silencio que hoy, rodeados de pantallas que nunca descansan, nos resulta casi extraño. Y si el deseo de saber nos asaltaba antes de cerrar los ojos, no teníamos un buscador instantáneo que resolviera nuestras dudas en segundos. El conocimiento en los años 60 pesaba, olía a tinta antigua y ocupaba estanterías enteras en nuestras salas de estar. Aquellas enciclopedias de lomos dorados y cubiertas de imitación piel eran nuestras ventanas al universo, templos de papel donde cada tomo guardaba lo que entonces considerábamos la suma de la sabiduría humana. Recordamos el ritual de buscar por orden alfabético, pasando las páginas delgadas con sumo cuidado para encontrar ese artículo sobre el sistema solar o la historia de las civilizaciones antiguas. Aprender requería tiempo,
silencio y una búsqueda física que convertía cada tarea escolar en una pequeña expedición de descubrimiento. No era solo obtener un dato frío, era el placer de perderse entre párrafos densos e ilustraciones detalladas, descubriendo que el mundo era mucho más vasto y fascinante de lo que podíamos imaginar desde nuestra pequeña ventana al barrio. En los despachos de aquel entonces, el silencio era un lujo inexistente, sustituido por el traqueteo rítmico y metálico de las máquinas sumadoras. Eran artefactos imponentes, calculadoras de hierro y teclas altas que no conocían la ligereza de los circuitos modernos. Trabajar con los números era un ejercicio de precisión física. Todavía podemos escuchar el sonido seco de la palanca al ser accionada y ver cómo brotaba, centímetro a centímetro, esa tira interminable de papel blanco que registraba cada una de nuestras operaciones. No había una pantalla digital que nos permitiera corregir un error con un simple toque de retroceso. Si nos equivocábamos en una cifra a mitad de una columna interminable, la única solución era respirar hondo, romper la tira de papel y comenzar de nuevo desde el principio. Aquellos rollos de papel eran el testimonio físico de nuestra paciencia, una memoria tangible de cálculos que exigían una concentración absoluta y que hoy han sido reemplazados por la invisibilidad de las hojas de cálculo. Incluso nuestros momentos de descanso y frescura tenían un diseño que hoy ha sido desterrado de nuestra memoria por razones ambientales. Recordamos perfectamente el ritual de abrir una lata de refresco en aquellos veranos de los años 60. No era el mecanismo integrado que conocemos hoy, sino una lengüeta de aluminio que se desprendía por completo con un tirón decidido. Ese pequeño trozo de metal, a menudo afilado y peligroso, terminaba con frecuencia en el suelo de los parques, entre la arena de las playas o en las aceras del barrio, convirtiéndose en un residuo omnipresente que marcaba el paso de nuestra generación. Era una época donde la comodidad inmediata pesaba más que la conciencia ecológica, y solo con el paso de los años entenderíamos que aquel gesto tan sencillo de tirar de la anilla estaba dejando una huella que el planeta no podía digerir. Fue un cambio necesario, pero todavía podemos evocar el sonido metálico de esa lengüeta al caer al suelo y el brillo del aluminio bajo el sol del mediodía. Nuestras aulas también eran templos de una tecnología que hoy parece rudimentaria, pero que en su momento nos abría las puertas a mundos lejanos. Aquellos proyectores de filminas eran el punto culminante de la semana escolar. Recordamos el momento en que el profesor cerraba las cortinas, sumergiendo el salón en una penumbra expectante mientras el ventilador del aparato comenzaba a zumbar con fuerza. El olor de la lámpara caliente y el polvo bailando en el haz de luz blanca creaban una atmósfera casi mágica. No eran películas fluidas, sino una sucesión de fotogramas fijos que avanzaban con un bip electrónico que nos indicaba el cambio de imagen. Cada cuadro, a menudo acompañado por una grabación en disco o cinta, nos enseñaba sobre la geografía de países remotos o los misterios de la biología. Era un proceso lento, pausado, que nos obligaba a observar cada detalle con detenimiento, una forma de aprender que valoraba la pausa y la imagen fija en un mundo que aún no conocía la vertiginosa velocidad del video digital. El tintineo cristalino de las botellas de vidrio chocando entre sí era el despertador natural de nuestros barrios, una melodía que anunciaba el comienzo de la jornada mucho antes de que el sol terminara de despuntar. Recordamos con una nitidez asombrosa la figura del lechero, ese visitante silencioso y puntual que dejaba ante nuestra puerta el alimento más básico en envases pesados y gélidos, protegidos en cajas metálicas que guardaban el frío de la madrugada. No era solo un servicio de entrega, sino un símbolo de una confianza comunitaria que hoy nos parece casi legendaria. Las botellas vacías esperaban en el porche, listas para ser devueltas y reutilizadas en un ciclo de sostenibilidad que practicábamos sin necesidad de etiquetas ni discursos. Aquella leche, con su capa de crema en la parte superior, era el sabor de un mundo que no conocía las prisas de los grandes supermercados ni la esterilidad del plástico. Esa misma pausa definía la forma en que nos manteníamos cerca de quienes estaban lejos. Escribir una carta no era el acto impulsivo de enviar un mensaje de texto, sino un compromiso de tiempo y afecto que comenzaba con la elección del papel y terminaba con el sabor amargo del pegamento del sobre en la lengua. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Dedicábamos tardes enteras a volcar nuestros pensamientos con una caligrafía cuidada, sabiendo que nuestras palabras tardarían días o semanas en ser leídas. La espera era parte del ritual. La anticipación de revisar el buzón y encontrar un sobre con sellos lejanos nos enseñó a valorar la comunicación como un tesoro tangible, algo que se podía guardar en una caja de zapatos y releer años después, conservando la esencia de la persona en el trazo de su pluma. Nuestra música también exigía una atención que hoy hemos perdido entre algoritmos. Poseer un disco era una experiencia física que comenzaba al deslizar el vinilo fuera de su funda y terminaba al elegir cuidadosamente la velocidad en el tocadiscos. Sabíamos distinguir perfectamente entre las 33 revoluciones de un álbum de larga duración y el giro más rápido de los sencillos de 45, esos discos pequeños que guardaban los éxitos que bailábamos en las fuentes de soda. Aquellos locales,
con sus taburetes de cuero rojo y sus barras de mármol, eran nuestros centros sociales por excelencia, lugares donde el aroma del jarabe de cereza y el sonido del gas al escapar de los sifones creaban el escenario perfecto para nuestras primeras citas y las charlas interminables con amigos. Allí, entre batidos compartidos y canciones de moda, aprendimos las reglas no escritas de la convivencia y el cortejo en una época que se sentía eterna. Crecimos en un mundo de juegos mecánicos y recompensas físicas, donde lavar el camino de entrada con la manguera era una tarea dominical que terminaba siempre en una batalla de agua bajo el sol, ignorando que aquellos recursos eran finitos. Coleccionábamos sellos verdes con la misma devoción con la que hoy se acumulan puntos digitales, pegándolos con paciencia en libretas hasta tener suficientes para canjearlos por una tostadora o un juguete nuevo. Y en las aceras, el palo pogo era el rey absoluto, un desafío de equilibrio y ritmo que nos mantenía rebotando sobre el asfalto hasta que las piernas nos fallaban, celebrando cada salto como una pequeña victoria sobre la gravedad. Al mirar atrás, comprendemos que fuimos los hijos de una transición irrepetible. Crecimos entre lo analógico y lo que estaba por venir, forjando una identidad que valora el peso de lo real. Estos recuerdos son el eco de una libertad que no necesitaba pantallas para ser plena, y es nuestra responsabilidad mantener viva esa luz para que el pasado no sea un lugar olvidado, sino una raíz que nos sostenga en el presente.